Buenos días. Yo soy Raquel Martínez, soy psicóloga de la Unidad de Salud Mental de aquí, del Hospital Universitario de Torrevieja. Y bueno, pues a lo largo de la tarde de ayer ya sabéis que estuvimos hablando de aspectos un poco más generales del suicidio y ya esta mañana nos hemos metido un poco más en faena y hemos estado hablando un poco más de la psicopatología y de la conducta suicida en diversas patologías. Ahora ya pues es el... Ah, perdón. Vale, gracias. Ahora ya nos toca hablar un poco más de los trastornos de personalidad y nos vamos a centrar un poquito más en el trastorno límite de la personalidad, ¿no, Luis? Y bueno, todos sabemos que estos pacientes, este tipo de pacientes, son especialmente difíciles de tratar porque, bueno, son pacientes en los que la conducta suicida o el suicidio está muy presente de manera permanente ahí como una espada de Damocles que está ahí siempre amenazante, pues porque bueno, el estado depresivo, la sintomatología depresiva está siempre ahí, más o menos permanente, y, y eso unido al alto nivel de impulsividad y la baja tolerancia a la frustración que presentan, pues son tres de los grandes factores que influyen o que predisponen a la conducta suicida en el más amplio sentido de su concepto, ¿no? Desde las ideas de muerte, los deseos de muerte, perdón, de las ideas suicidas, del intento suicida o del consumo, el suicidio consumado en sí. Y bueno, pues para hablarnos de ello tenemos aquí al doctor Luis Valenciano, que es supervisor, es miembro de la Sociedad Internacional de Terapia Focalizada en la Transferencia, es además supervisor de otros terapeutas en ciudades como Barcelona, Oviedo, Chile, Argentina, Uruguay, Almería, Valencia y de muchas partes del mundo. Y además durante este mes va a ser nombrado Executive Officer, que viene a ser CEO de esta sociedad internacional, y además también es coordinador de la unidad de trastornos de personalidad del Hospital Román Alberca, el psiquiátrico Román Alberca de Murcia. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra para que nos cuente todo lo que tiene. Gracias. ¿Se oye en la última fila? ¿Seguro? Ok. Eh, Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y compartir con Raquel y con usted este tiempo, que intentaremos que sea provechoso. Am, yo les diría que tal vez las dos cosas más raras o particulares que me pasan a mí ahora o ya desde hace un tiempo son eh, que dirija una unidad de trastornos de personalidad, que eso es relativamente raro porque no hay muchas. eh, y la segunda cosa más rara que me pasa es que yo veo un montón de vídeos de sesiones de psicoterapia real a lo largo de una semana. Yo veo vídeos completos, no fragmentos, sino vídeos de toda la sesión de 45 minutos de terapeutas alrededor del mundo, y eso me hace muy afortunado porque puedo contemplar de primera mano lo que está ocurriendo de verdad en las sesiones, que a veces es distinto de lo que uno cree que pasa en las sesiones, eh, y además de lo que ocurre en las sesiones en modo real y en modo internacional. Cada sitio salpicado por su cultura, es decir, que no nos valen esos condicionantes que tenemos tan aquí de que eso es la pública y eso no es la pública, porque estamos hablando de países con sistemas de salud extraordinariamente dispares entre sí. Entonces eso me da una ventana, me viene dando una ventana de años muy interesante para observar qué está pasando en el tratamiento de los trastornos de la personalidad y en la parte relativa al suicidio. Ah, yo he hecho, como siempre, 6 o 7 borradores para esta charla. Desde que me lo encargaron hasta hoy,
he hecho 6 o 7 borradores y ya me he quedado con una última porque se agotó el tiempo, si no seguramente hubiera hecho otra, ¿no? En esa última versión empecé mirando el caso de una mujer de 23 años diagnosticada de un trastorno límite de personalidad que lleva 6 meses en psicoterapia por síntomas que incluyen autolesiones en forma de cortes en brazos y muslos, ideación suicida, síntomas depresivos. Se le prescribe un antidepresivo, a las 6 semanas mejora, como es razonablemente habitual, y la siguiente semana ella comienza su sesión diciendo, por cierto, al acabar esa sesión me voy a tirar por un puente. Que es un tipo de situación angustiosa, a la vez que interesante y que exige formación técnica, ¿no? Podemos pensar, sé que hay bastantes clínicos en el auditorio, ¿qué harían ustedes ante una paciente que se sienta y le dice, y por cierto, cuando acabe esta sesión me voy a arrojar por un puente? ¿Cuál sería la intervención siguiente de usted? Lo podemos discutir luego. Este caso concreto de esta señora, un grupo de expertos en suicidio, que no sé si ha salido en el Congreso, es un grupo que llaman un grupo para el avance de la psicoterapia y la psiquiatría en caso de suicidio, le llaman GAPPC, es un grupo de expertos en suicidio, y este grupo de expertos en suicidio convocó 5 representantes, digamos, de los 5 tratamientos actuales que han demostrado, con los números en la mano, eficacia empírica, eficacia científica en el tratamiento de los trastornos de la personalidad límite, que ustedes saben que no son tantos, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, tratamientos con evidencia científica de funcionar en el caso de los trastornos límite de personalidad está la terapia enfocada en la transferencia que yo vengo a representar, la terapia dialéctico-conductual que mencionaba el doctor Campillo hace unos minutos, la terapia basada en la mentalización, la terapia basada en esquemas y el General Psychiatric Management de John Gunderson, una gran figura del tratamiento de los trastornos límite desde hace muchos años. El caso, no hay tantos tratamientos empíricamente validados, y ellos encontraron 5 factores comunes en todas esas terapias. Y a esos 5 factores comunes yo decidí añadirle, si daba tiempo, 15 más. Y aunque no lo he comunicado a nadie, la charla en realidad quería que se llamara 20 consejos prácticos para tratar trastornos de la personalidad. Y Raquel estuvo de acuerdo, y entonces íbamos a hacer esos 20 puntos. Tomamos 5 del consenso general de expertos y 15 que añadimos nosotros por nuestra cuenta. El primer factor común que encontraron... ¿Me están siguiendo? Sí. El primer factor común que encontraron era que había que negociar un marco de tratamiento. Muy bien. ¿Y qué es un marco de tratamiento? Un marco de tratamiento es lo contrario que ser tratado a salto de mata. Un marco de tratamiento es un tratamiento en el que el paciente y el profesional quedan a una hora determinada, un día determinado, durante un tiempo determinado de 45 minutos, y eso es completamente sagrado y completamente organizador y estructurante para la cabeza de un paciente con un trastorno de personalidad y en realidad para cualquier persona. Muchos pacientes que no tienen por qué saber eso consultan en modo espontáneo y quieren empezar un tratamiento, una psicoterapia. Yo vengo a hacer psicoterapia y eso no hay que aceptarlo nunca. ¿Qué hay que hacer con una persona que pide eso? Ser educado y aceptar que uno entiende el pedido y explicarle acto seguido que es necesario un proceso de evaluación que va a tomar
entre 3 y 4 entrevistas de 45 minutos de duración cada una y no aceptamos nada de pública, privada, ni historias de nada de eso, porque yo he hecho eso en la sanidad pública en un centro de salud mental y se trata simplemente de citarse 3 veces la misma persona y aguantar el chaparrón de los gerentes. Entonces, todo el mundo necesita una evaluación cuidadosa y larga. ¿Por qué todo el mundo necesita una evaluación cuidadosa y larga? Primero, lamento decirlo, porque nuestros diagnósticos están lejos de ser buenos. Nuestros diagnósticos son malos. ¿Y por qué digo que son malos? Cuando uno trabaja donde trabajo yo, que es una unidad específica para trastornos de la personalidad, uno recibe solicitudes de aceptación en ese programa, en nuestro caso, de toda la región de Murcia. Y es increíble. Algo pasa que les diría que el fenómeno más repetido a lo largo de un año, y cada viernes suelen llegar 5 o 6 solicitudes, es que una persona con una organización psicótica de la personalidad y conducta superficial, impulsiva y autodestructiva sea erróneamente diagnosticado de TLP en un modo muy superficial y altamente inseguro. La segunda confusión más frecuente habrá salido aquí, es la confusión entre trastorno bipolar y trastorno de personalidad, y hay que recordar no solo que hay que estar muy fino para hacer un diagnóstico diferencial entre qué es un trastorno bipolar y qué es un trastorno límite de personalidad, porque ambos cursan con estallidos de ira y rabia muchas veces, sino no olvidar que la conjunción copulativa Y se inventó para ser usada. Quiere decir, la persona puede tener un trastorno bipolar y un trastorno grave de la personalidad, y de hecho son enfermedades que se agrupan con muchísima frecuencia. O sea, diagnósticos deben ser cuidadosos y finalmente llegar a lo que llamamos marco o encuadre, que será: estas dos personas, terapeuta y paciente, se van a ver de forma periódica y frecuente, no menos de una vez por semana, y mejor 2, durante 45 minutos, un día y una hora de la semana concretos, y ambos serán extremadamente puntuales a la hora de llegar y extremadamente puntuales a la hora de irse. A eso lo llamamos encuadre. Esta terapia que represento, enfocada en la transferencia para personalidades límite, además del encuadre, se acompaña de una pieza esencial que llamamos contrato. Nosotros hacemos un contrato terapéutico con esos pacientes y es la parte más importante después de la evaluación diagnóstica. O sea, no los tratamos solo hablando con psicoterapia, establecemos y consensuamos primero un contrato con nuestros pacientes sobre qué vamos a hacer cuando empiecen las cosas a complicarse. No esperamos que las cosas se compliquen y cuando se complican hacemos algo, sino tratamos de adelantarnos en la medida de lo posible a las complicaciones que van a ocurrir, porque diríamos, en el caso de las personalidades límite, las complicaciones son previsiblemente imprevisibles. O sea, el tratamiento de una personalidad límite va a estar jalonada, va a estar sazonada por perturbaciones de todo tipo desde el principio hasta el final, y lo sabemos. El paciente va a hacer intentos de suicidio en el curso del tratamiento, el paciente se va a cortar en el curso del tratamiento, el paciente se va a drogar en el curso del tratamiento, va a vomitar, se va a descontrolar, va a pegar a alguien. Todo eso puede ocurrir y va a ocurrir, y queremos tenerlo hablado antes. Nosotros contratamos, para que se haga una idea rápida, contratamos la asistencia. O sea, hay que venir sí o sí. Hay que venir, se encuentre uno bien o se encuentre uno mal. La paradoja absurda es que el paciente dice: yo no voy a mi sesión de psicoterapia porque me encuentro mal, pero es como tener un cólico nefrítico y no ir a urgencias. Nosotros le decimos: mire, es verdad que hay días que se le puede hacer duro venir, pero fíjese bien que esos días son los días potencialmente más fértiles, porque los sentimientos están ahí, presentes, disponibles a flor de piel para nosotros. Por lo tanto, haga el esfuerzo de venir, especialmente los días que esté muy tentada de no venir. Y, por supuesto, si es en un marco privado y una persona decide no venir,
le cobramos. Le decimos ya desde el principio, las sesiones que no venga las va a pagar igualmente. Y, a sorpresa, cuanto más pagan, menos faltan. Segundo punto que contratamos, aparte de asistencia y puntualidad, es el método de tratamiento. Nosotros tenemos que explicarle a los pacientes qué esperamos de ellos cuando se sientan delante de nosotros, porque cualquiera que haya hecho psicoterapia, yo he hecho 10 años, porque no estaba muy bien, he hecho 10 años de psicoterapia como paciente, cualquiera que haya hecho psicoterapia sabe que es muy difícil sentarse y elegir de qué hablo. Y nosotros les diremos luego qué tipo de orden le ayudamos al paciente a que siga. Solo por mencionar otros ítems de contrato que contratamos, como les he dicho, asistencia, pago, método de tratamiento, qué pueden esperar de nosotros, nivel de actividad, que hablaremos también de esto. No aceptamos pacientes que estén pasivos en la vida, instalados en la casa, haciéndose expertos en la parrilla televisiva. El otro día le decía a un paciente, la cosa más grave que puede pasar en la vida de usted es que cesen director general de Telecinco. Un poco provocadoramente, porque la vida de él era mirar televisión, ¿no? Y era una manera de comunicarle, si usted no se mueve, nosotros no le tratamos, porque tratar en psicoterapia sofisticada a personas que no mueven el culo no sirve para nada, aunque el psicoterapeuta sea buenísimo y vengan 2 veces por semana. No es suficiente ir a terapia. Hay que ir a terapia más estar activo de alguna manera, cada uno a su nivel. Puede ser un voluntariado, puede ser estudios, puede ser trabajo a tiempo parcial e idealmente será una escalera progresiva hasta llegar al trabajo a tiempo completo. Por cierto, el trabajo es un factor protector para el suicidio y el capitalismo también. O sea, hay que trabajar sí o sí. Otra cosa que contratamos es el nivel de honestidad, del que hablaremos también. Contratamos también que nos vamos a ver con la familia durante el tratamiento, una de cada 4 o 6 sesiones sí o sí, y hablaremos de qué ocurre en caso de veto. Si el paciente dice, yo no autorizo a que mi familia se vea con usted, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, en definitiva, ¿qué vamos a hacer si la paciente se mete en una espiral de vómito, si se mete en una espiral de drogas, si viene fumada a la sesión? En definitiva, contemplamos todo este asunto, ¿no? Incluido también que tenga ideas de suicidio. Nosotros metemos dentro del contrato qué tiene que hacer la persona si tiene ideas de suicidio. Y hablaremos de eso también, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, bueno, como sabes, en nuestra unidad de salud mental nosotros tenemos una unidad específica de conducta suicida. Perdón. Bueno, me acerco yo. No, me acerco yo. Decía que en nuestra unidad de salud mental tenemos una unidad específica de conducta suicida. Y en relación a lo que decías, Luis, del encuadre y del contrato, en nuestro caso, ahí en la unidad de conducta suicida, los pacientes nos llegan muchas veces, pues siempre, o muchas veces no siempre, en el contexto de después de un episodio suicida, bien sea por ideas de suicidio, bien sea por una tentativa. En el caso de los trastornos de personalidad, pues casi siempre llegan después de un intento, ¿no? Entonces, esto nos hace que de primeras tengamos que empezar con un contrato de no suicidio, porque llegan generalmente muy angustiados y llegan, pues eso, después de un intento. Entonces, muchas veces nos pasa que estos pacientes nunca han sido diagnosticados, nunca han sido tratados, entonces necesitamos de primeras empezar con ese contrato de no suicidio. Muchas veces es un contrato verbal directamente. Entonces, esto hace que tengamos que iniciar el proceso ahí, en ese contrato. Y luego ya, a lo largo de, una vez que se hayan estabilizado las ideas de suicidio o que por lo menos hayamos paralizado la intención, entonces ya iremos perfilando otros aspectos, como dices tú, Luis, del contrato ya un poco más específico, con objetivos, con el encuadre del marco terapéutico y demás. Sobre todo, ya no solo la tentativa o las ideas, sino también pues, las autolesiones que no tengan
intención suicida. Okay. Yo les diría, el paciente induce prisa, pero traten de no tenerla. Ustedes están siempre evaluando el riesgo suicida. Si hay un riesgo suicida inmediato, habrá que ingresar al paciente. Pero fuera de eso, creo que debemos de dedicar más tiempo a evaluación, más tiempo a contrato y solo después a sesiones de psicoterapia propiamente dichas. No dejándonos contagiar por el ambiente angustioso y urgente que muchas veces las cosas toman, pero en realidad no son buenas consejeras. El segundo punto que recomiendan estos autores es muy bonito, es el reconocimiento y la insistencia en la responsabilidad del paciente en la terapia. Y esto aquí, en ambientes mediterráneos, como mencionaban el doctor Mesoner y el doctor Campillo antes, es un poco extraño porque pareciera que en nuestra cultura los chicos no tienen responsabilidades y los pacientes tampoco. Y no es algo que se diga, es algo que está en el aire y no nos damos cuenta, la verdad, ni de que está en el aire. Se supone, insisto, que por defecto y de manera no reflexiva, que el paciente no tiene responsabilidades, solo derechos. Y sin embargo, todos estos abordajes, estos 5 abordajes que tienen validez empírica, todos comparten la importancia de ser muy explícitos con el paciente en el hecho de que tiene responsabilidades. Y las responsabilidades incluyen desde asistir a las sesiones, pagarlas si son en el ámbito privado, ser puntual a la hora de llegar y de irse, estar activos, tanto en la sesión como en la vida, ser honestos, refrenarse de la conducta autodestructiva, incluido cortarse, vomitar, drogarse y otros, y tratar de combatir la pasividad y el parasitismo. Por supuesto, y también de forma explícita, el terapeuta verbaliza sus propias responsabilidades. El terapeuta tiene también responsabilidades concretas. Yo les digo a los pacientes, usted no puede venir aquí a una sesión de terapia a las 4:15 conmigo habiendo bebido vino en la comida. Y yo tampoco. Yo no bebo nunca alcohol a mediodía cuando trabajo por la tarde. O sea, aquí todo el mundo tiene responsabilidades. Siguiendo con eso, el terapeuta también tiene que ser puntual. El terapeuta tiene que avisar con un mes de antelación mínimo si no va a estar. El terapeuta tiene que ofrecer sesiones de compensación si puede. Y en adelante, yo tengo hoy 2 sesiones canceladas para estar con ustedes y las tengo reprogramadas para lunes. Mis pacientes tienen que saber que yo no voy a estar hoy, pero voy a estar el lunes, porque es muy importante. Y yo tengo que escuchar con toda mi atención, estar comprometido, respetar la confidencialidad, excepto en aquellas cosas en las que desde el principio en el contrato aviso que no voy a respetar la confidencialidad. El suicidio es una de ellas. Es probable que si estoy ante la situación de esa paciente que me dice, ay, por cierto, cuando acabe esta sesión voy a saltar de un puente, yo no voy a guardar la confidencialidad, aunque podemos discutir acerca de eso después, ¿no? Yo me comprometo también a supervisar al paciente con colegas, a vigilar la vida interna y la vida externa del paciente y vigilar que se cumplan los encuentros periódicos con la familia, ¿no? Nosotros también tenemos responsabilidades. Sí, yo creo que además muchas veces damos por hecho que se sobreentienden los roles que tenemos en el paciente y el terapeuta. Entonces, esto pues, nos lleva muchas veces a una confusión. Es decir, todos tenemos, yo creo que pacientes que vienen y que porque este tipo de pacientes son muy demandantes y nos vienen reclamando, ya no solo que se sobreentiendan los derechos de ese paciente o que piensen que vienen y nos reclaman sus derechos, pero que además a nosotros nos exigen no solo nuestras responsabilidades, sino que tenemos la obligación de satisfacer sus necesidades, no sus derechos, sino sus necesidades. Como bien has dicho al principio, son pacientes que tienen mucha prisa por aliviar su angustia o porque empecemos a tratarles y a solucionar sus problemas. Entonces,
son pacientes que en muchas ocasiones son hiperfrecuentadores, que vienen una y otra vez. Ya no solo a veces los pacientes, sino, yo no sé si a ti te pasa, que imagino que sí, familiares de los pacientes también. Pero estoy contigo en que creo que empieza por nosotros porque no explicamos los roles. A eso me refiero. Si no lo dejamos claro desde el principio, podemos llevar a la confusión, ¿no? Ya no a la confusión, sí, a la confusión o al no establecimiento de esos límites, porque el hecho de establecer los roles también hace establecer límites. En salud mental, en psicología en general, hemos sido muy poco explícitos. También en el diagnóstico, ¿no? En explicar el diagnóstico, hablaremos luego más tarde. El cuarto punto, aunque aquí para mí son palabras demasiado complicadas, dice uso de la relación psicoterapéutica para enrolar al paciente y ocuparse activa y explícitamente del suicidio. Para mí no es una frase útil. Yo diría, lo primero que la psicoterapia debe ocuparse es de la realidad exterior. Un paciente que tiene una realidad exterior mala, está a punto de ser embargado, está perdiendo la casa, tiene una situación exterior penosa, lo primero que debe ser abordado es la realidad exterior. Lo segundo que debe ser abordado es el contrato. Y solo en el tercer escalón se hablará de la relación psicoterapéutica. Pero primero realidad exterior, situación de vida. Hay mucha gente con problemas económicos muy severos. Es muy difícil hacer psicoterapia sofisticada cuando uno está en una situación económica desesperada. O sea, y durante demasiado tiempo las psicoterapias que hemos derivado del psicoanálisis hemos negado demasiado la realidad exterior. La realidad exterior es tremendamente importante. Aquí me gustaría comentar o puntualizar algún caso en el que a lo mejor se utiliza o han utilizado los pacientes el hecho de verbalizar, como antes has dicho, la idea o la intención de suicidio como una agresión al terapeuta, ¿no? En una ocasión, una vez tuve un paciente que vino a la consulta en un primer momento, pues que tenía ideas de suicidio, estaba muy angustiado por esas ideas de suicidio, no le había pasado nunca había sido diagnosticado, nunca había estado en tratamiento, ¿no? Y durante las 2-3 primeras sesiones estuvimos tratando eso para intentar de refrenarlo, intentar tranquilizarle y tal, pero luego más tarde se dio cuenta, se fue viendo que ese paciente pues tenía unos rasgos de personalidad poco disfuncionales, narcisistas y demás, incluso en ciertas cuestiones un poquito incluso antisociales, ¿no? Sin embargo, a lo largo del proceso llegó un día a plantearme o a decirme, incluso a darme hasta casi las gracias, porque en un contexto un poco de que me estaba como responsabilizando a mí o culpando de que había sesiones de la consulta en las que salía peor de lo que había entrado. Porque las primeras sesiones veía que salía como más reconfortado al ver que como que se sentía más respaldado, pero después decía que al devolver ellos su responsabilidad ante el intento de, si hacía un intento de suicidio, que la responsabilidad únicamente era suya y no de los demás, entonces él llegó a darme incluso las gracias, de decir, es que cuando vine la primera vez o las primeras veces a la consulta estaba muy angustiado porque me sentía muy mal por si podía suicidarme, pero después ya no me sentía tan culpable porque tú me has enseñado a que puede ser una de las opciones. Eso me lo tomé un poco, ¿no? Bueno, yo no me quedé muy en esa posición neutral de la que tú siempre me has enseñado, pero su lenguaje no verbal, de la que luego también nos contarás algo, cambió radicalmente. Su tono de voz bajó mucho, bajó la mirada, dejó el contacto ocular, se mostró muchos signos de nerviosismo. Es decir, también se lo señalé, ¿no? Sin embargo, en el momento que eso lo pusimos de manifiesto, él automáticamente reguló un poco en esa expresión y ya entonces dio una contrapartida y ya matizó y me dijo, no, es que creo que me has entendido mal y quería decir que ya no me angustian tanto los pensamientos porque ahora pienso que
que bueno, que no solamente es un pensamiento y no tiene por qué ser una realidad, ¿no? Eso puede ser una agresión, ¿no, Luis? Al terapeuta. El quinto punto en el que estaban de acuerdo los expertos del consenso ha salido aquí. Perdón. Ha salido aquí antes, priorizar el tema del suicidio, o sea, hablar de él. De hecho, como les decía antes, nosotros le decimos al paciente, sabemos que sentarse aquí y elegir de qué hablar es complicado. Se lo vamos a facilitar proponiéndole una jerarquía de temas de los que nos va a hablar cuando entre aquí. Usted, primero, cuando se siente, en cada sesión, piense si tiene ideas suicidas, ideas de hacerse daño, ideas de hacerle daño a alguien o deseos de abandonar el tratamiento en modo abrupto, en modo súbito. Si algo de eso, ideas de suicidio o autolesiones, dañar a alguien o dejar el tratamiento, está presente, hable siempre de eso. Es la jerarquía más alta. Si por lo que sea eso no está presente, porque conforme el tratamiento avanza, los pacientes mejoran, el segundo escalón del que debe de hablarnos es de aquello que ese día, a esa hora, le esté angustiando más. Lo tenga más en primer plano. Elija entonces eso, lo que le angustia ese día. Y solo en el caso de que las dos primeras premisas no se den, solo entonces, porque también hay semanas tranquilas, hábleme de lo que se le venga a la mente sin censurar nada, por nimio u ofensivo que pueda parecer, en especial en relación a los motivos que lo trajeron aquí, a sus objetivos y a lo que piensa de mí y siente por mí, porque los pacientes piensan cosas de sus terapeutas y sienten cosas por sus terapeutas que tienden a editar, cortar y enviar a los títulos de crédito, como en Monstruo S.A., ¿no? Paciente tiene pudor de decir al terapeuta cosas muy directas que siente y piensa con respecto a él, y hay que decirle que psicoterapia de ese tipo es profundamente distinto de medicina normal. Medicina normal, si uno va a su médico de cabecera, abre la puerta y le dice te odio, no es bienvenido. Van a empezar a pasar cosas en función del carácter del médico de familia. En ese tipo de terapia es perfectamente bienvenido que el paciente entra y le diga a uno te odio. Porque ¿qué va a hacer uno? Explorar el odio. Muy bien. Y cuéntenme más sobre eso. ¿Qué en particular le parece odioso? Lo invita a tener una relación conflictiva. Además, necesario, ¿no, Luis? Necesario. Y estos son los tres niveles de información que debe dar un paciente en una sesión de psicoterapia. Y en la vida siempre hay que pensar cuál es el opuesto a esto, cuál es la alternativa a eso. Y la alternativa a eso es con frecuencia cháchara, bla, 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 trivializado, que puede ser confundido con asociación libre freudiana. El paciente está realmente asociando libremente, está contando sus cosas, pero antes de ayer me pasaba con una terapeuta uruguaya que tenía una paciente que empezaba la sesión literalmente cagándose en sus padres. Mis padres son idiotas, mis padres no los soporte, y eso estaba bastante bien, pero cuando iba por el minuto 30 y pico yo estaba pensando para decirle a ella, pero está muy bien que los padres sean en los ojos de ella idiotas y tendremos tiempo para hablar de eso, pero te recuerdo que esa es una chica que ha abandonado los estudios de filosofía de universidad en el primer año y hasta marzo en su país no empiezan el siguiente curso académico y todavía no ha discutido ni tiene claro qué es lo que va a hacer de estudios. Entonces no hablamos, con perdón, pajas mentales hasta que tenemos claros aspectos muy
importantes de la vida de la paciente, o una paciente de 18 años, lo que estudia y lo que no estudia, ¿acaso no es muy importante? ¿No? Entonces, está muy bien. Luego hablamos de su odio a sus padres, no tenemos todo el tiempo para hablar del odio a los padres, pero primero, ¿qué va a hacer con su vida, señora? ¿Y cuáles son sus dudas? Conversemos acerca de sus dificultades para elegir carrera, pero de aquí a marzo tiene que estar matriculada de algo, sí o sí. ¿Qué? Sí, yo he tenido un caso parecido, solo que su inicio de las sesiones, al principio es una paciente diagnosticada de un TLP grave, pero que en un momento dado llegó a estar bastante estabilizada. Pero, sin embargo, un día pues tuvo una crisis y ahí se desestabilizó por completo. Y a partir de ahí empezó a tener empezó a empezar las sesiones de terapia sistemáticamente con las ideas de suicidio o con la intención de suicidio, es decir, pero con la finalidad de que esa era la única vía que tenía para solucionar cualquier tipo de problemas. Discutía con sus padres, intento de suicidio. Tenía problemas en el trabajo, idea de suicidio. Entonces, eso era lo único que ella hablaba o comentaba en la consulta. Sin embargo, muchas veces no lo hacía. Luego sí, luego llegó a hacerlo y lo utilizaba como cuando ya lo repetía muchas veces, al final llegó a hacerlo e incluso una de las veces llegó a hacerlo en la sala de espera de la consulta. Eso es signo particularmente ominoso. Hemos vivido esto con mucha frecuencia. Intentos de suicidio en el cuarto de baño de urgencias, en el box de exploración, intentos de suicidio intrahospitalarios. Son intentos de suicidio particularmente de mal pronóstico, porque está toda la ayuda disponible y está siendo rechazada de modo muy obvio. Quiero decir, a partir de tu comentario, que no quiero dejarlo para más lejos. En el contrato terapéutico le prohibimos a los pacientes que se suiciden. Y eso puede decir, pero usted está mal de la cabeza, y puede que sea así, pero nosotros le decimos al paciente: hay 3 situaciones posibles con respecto al suicidio. La primera posibilidad es que usted tenga ideas suicidas y sienta que puede controlarse. Si ocurre eso, no tiene que hacer nada. Solo tiene que venir a su siguiente sesión de terapia y decir: por cierto, la semana pasada tuve ideas de matarme, pero sentí que podía controlarme. Perfecto. El segundo escenario posible es muy común, que el paciente tiene ideas de suicidio y siente que no va a poder controlarse o tiene dudas acerca de si va a poder controlarse. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? En ese caso, el paciente tiene instrucciones claras y escritas de que tiene la responsabilidad de acudir a la puerta de urgencias del hospital de referencia. Todos los tratamientos exitosos de los trastornos de personalidad necesitan la puerta de urgencias. La puerta de urgencias debe ser reenfocada como un lugar de pivotaje necesario en el tratamiento de los trastornos de personalidad. El tratamiento de los trastornos de personalidad incluye la mejor psicoterapia posible, puerta de urgencias al principio del tratamiento muy frecuente y progresivamente menos frecuente, desestigmatizada, cámaras de observación donde un paciente suicida pueda pasar la noche y ser reevaluado por la mañana, hospitalizaciones muy breves, desestigmatizar en los servicios, como si ingresar una persona con trastorno de personalidad fuera menos lícito que ingresar un esquizofrénico paranoide. Tiene que tener mismo derecho, mismo trato, misma dignidad, y todos los tratamientos eficaces pivotan sobre una puerta de urgencias, y hay que desdramatizar la puerta de urgencias, psicoeducar, como decía el doctor Mesón, en la puerta de urgencias. Puerta de urgencias es esencial. Nosotros tenemos educación, formación, todo lo buena que podemos de residentes, que son la esperanza blanca, la esperanza del futuro, para que en las puertas de urgencias mejore el trato vejatorio que los pacientes con trastorno de personalidad han sufrido a lo largo de las décadas y que está mejorando espectacularmente. Hay que reconocer una mejoría brutal en la dignidad y en el trato profesional de los residentes y adjuntos jóvenes a los pacientes suicidas con trastornos de personalidad. Es muy importante. Y entonces, volviendo a lo que les decía, si el paciente tiene ideas suicidas y siente que no se puede controlar, tiene la obligación contractual de irse a la puerta de urgencias y decir muy abiertamente: yo estoy en tratamiento con Raquel Martínez y tengo un contrato con ella que si me encuentro suicida, venga aquí antes de cometer el acto.
y a que ustedes me evalúen. Y psiquiatra de guardia está mucho más encantado de recibir una persona con esas palabras que un intento suicida. A partir de que el paciente cumple su contrato y va a la puerta de urgencias a ser evaluado por un profesional, pueden pasar varias cosas. Entre ellas, que el psiquiatra de guardia, después de una conversación rica y buena, o una medicación desactivadora, o una combinación de ambas, dé de alta al paciente para que siga su tratamiento, o que lo mantenga en cámaras de observación porque no lo ve claro, o que el paciente tenga un ingreso breve, que son ingresos magníficos en el caso de los trastornos de personalidad, en el caso de que sean de 1 o 2 días, el tiempo suficiente para recuperar el control del barco. Solo ese tiempo es suficiente. Si el paciente abusa de la urgencia, el paciente es confrontado abiertamente con la teoría del lobo, ¿no? Usted está tentando la suerte, acudiendo a la puerta de urgencias, explotando el uso de la puerta de urgencias, no lo van a creer cuando usted de verdad se suicida, pero no por los pocos casos de explotación de las urgencias hemos de enviar un mensaje diferente a los pacientes. Los pacientes tienen que sentirse seguros de que tienen dónde acudir de día, de noche, cualquier día del año si tienen una crisis suicida. Y eso tiene que ser completamente explícito para el paciente y para la familia. El tercer supuesto, que es un supuesto muy desagradable, pero tengo que comentarlo, es... El primero es, el paciente tiene ideas suicidas pero puede controlarse, no tiene que hacer nada. Segundo, el paciente tiene ideas suicidas y tiene temor de no poder controlarse a urgencias. Y el tercer supuesto, paciente que llama diciendo que ya ha hecho el intento suicida. Como pasó recientemente, paciente que al teléfono me dice, en este momento me está cayendo una botella de Salfumam por el esófago. Y no es mentira. Yo tengo un contrato con esta persona que dice, si usted hace un intento de suicidio y me llama, yo tengo un juramento por el que voy a hacer todo lo que esté en mi mano por salvar su vida. Le voy a enviar a través del 112 a los sanitarios, la policía, le van a tirar la puerta abajo, voy a avisar a su familia, todo el mundo va a hacer todo lo posible por salvar su vida. Ahora bien, pueden pasar dos cosas. Si usted muere, el tratamiento termina. Si usted no muere, el tratamiento también termina. Eso esconde un as en la manga. Es que siempre damos una segunda oportunidad. Ahora bien, durante la segunda oportunidad repetimos machaconamente al paciente, incluso cuando no viene a cuento, está usted en segunda oportunidad. Usted no le quedan balas. Usted no puede hacer otro intento de suicidio y seguir en tratamiento. Y nosotros hablamos abiertamente con ellos acerca de que el tratamiento terminará y nosotros lo derivaremos a otro colega. Ustedes saben que yo tengo la sensación un tanto polémica de que algunos pacientes míos no se han suicidado porque tenían curiosidad acerca de qué iba a pasar en nuestra relación en los siguientes episodios. O sea, nuestra relación era tan conflictiva que no se mataban, porque la vida es como las series de televisión, uno la abandona cuando ya no le interesa. La desesperanza es el factor pronóstico decisivo. Si el paciente está enrolado en una relación muy conflictiva contigo, que le tienes prohibido matarse, yo tengo la sensación interna de que muchos pacientes han seguido en tratamiento y vivos por curiosidad, es decir, ¿a dónde me va a llevar esta atrocidad, este horror de tratamiento tan duro, ¿no? O por seguir torturando, ¿no? El sexto punto muy importante es proporcionar ayuda a los terapeutas. Los terapeutas de trastornos de personalidad necesitamos supervisión. O sea, necesitamos que colegas más expertos que nosotros escuchen lo que estamos haciendo, compartamos nuestras dudas, nuestros desvelos, nuestras dificultades técnicas, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, sin esperar reproche, pero no hay nadie sensato que trate trastornos de personalidad y no tenga un espacio de supervisión. De hecho, la mayor parte de los clínicos tienen varios espacios de supervisión. Nosotros tenemos en la misma semana, los lunes, Santiago está aquí, forma parte de él, lo puede decir, un grupo de supervisión
entre pares. Profesionales que más o menos sabemos lo mismo, de la misma grado de experiencia y madurez, nos juntamos todos los lunes entre las 2:30 y las 4 a discutir nuestros casos más complicados. Nosotros, se lo cuento con todo el modo más llano posible, nosotros ese día no comemos, nos subimos una empanadilla o dos y una Coca-Cola y de un modo confidencial discutimos nuestros casos más complicados y tenemos un turno, pero el turno no lo respetamos si uno de los miembros del equipo siente que tiene un agobio particular en el manejo de un caso. Esta persona levanta la mano y dice, por favor, yo quiero supervisar hoy, tengo una situación de mucha angustia, tengo a este paciente en esta situación. Este es el primer grupo de supervisión en la semana que tenemos. Ahí, fíjense que es un grupo de supervisión entre pares, no hay dinero de por medio. No nos pagamos ni nos cobramos, simplemente estamos ahí todos los lunes del año, excepto grandes festivos, y hacemos eso desde hace varios años y todo el mundo hace eso en el tratamiento de personalidad en el mundo. Luego, aparte de eso, por ejemplo, yo tengo dos supervisores a los que consulto mis casos, los dos están en Estados Unidos, los dos les contacto por Skype y a los dos les pago por transferencia bancaria, o sea, no tiene ningún misterio, yo les pago porque me supervisen y quedo con uno quedo el lunes a las 4 de la tarde, recién termina esa, y con la otra supervisora quedo los lunes a las 7:30 de la tarde y eso es toda la semana. Y luego yo, a su vez, ya les he dicho que soy el supervisor de muchos terapeutas de muchos países, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Barcelona, en Bilbao, en un montón de sitios, ¿no? Pero es muy importante que los terapeutas tengan, por un lado, un cuerpo teórico, el que sea, de los que tenga evidencia empírica, para sentirse seguros trabajando, que no están inventándose a sí mismos, que pertenecen a una teoría coherente en la que creen y que pueden aplicar, y luego que tienen ayuda de expertos y la posibilidad de ser ayudado por expertos en la materia. No puedo subrayar lo suficiente la importancia de la supervisión. Además hay otra parte que a mí me gustaría puntualizar, que nosotros antes de terapeutas somos personas. Entonces, al tratar este tipo de pacientes que son, como he dicho al principio, pacientes especialmente complicados, y además al tratar con suicidios y con tal, pues estamos muy expuestos a que algunos de ellos, pues al finalmente consume el suicidio y finalmente muera. Es inevitable que en algunos casos, o casi en todos, pues de alguna manera nos sintamos responsables de esa muerte, ¿no? Y nos acabemos preguntando si podríamos haber hecho más, si lo hicimos bien, si nos equivocamos en algo, ¿no? Es decir, nosotros también realizamos nuestro duelo particular, ¿no? De una manera u otra. Entonces, yo creo que esa supervisión también, aparte de hacernos mejorar como clínicos o darnos alguna otra visión sobre nuestros casos, también sirve como un proceso terapéutico nuestro en estos casos o en casos que a lo mejor realmente nos toquen un poco más, pues porque tengamos algún familiar con algún trastorno mental, con algún trastorno de personalidad, porque somos personas y vivimos en una familia o en un entorno, ¿no? Y tenemos puntos ciegos. Claro. Una anécdota breve para volver un poco líquida la charla. Otto Kemberg, mi maestro, me contaba que todos en el grupo le aconsejaron a Ralph Grinson que ingresara a Marilyn. Cuando Marilyn murió, Marilyn Monroe murió, el grupo de colegas le estaba diciendo a Ralph Grinson: tiene un abuso demasiado grave de medicamentos como para mantenerla en psicoterapia ambulatoria, debes de ingresarla. Y eso no es algo en contra de Ralph Grinson. Ralph Grinson era un psiquiatra formidable que tiene el libro de técnica, o el segundo libro de técnica más importante de técnica psicoanalítica. O sea, no es una crítica, es un recordatorio de la importancia de rodearse de colegas que le ayuden a uno a ver sus puntos ciegos. Y por supuesto todo el mundo ahí, incluido Otto Kemberg en aquellos años, era menos experto que Ralph Grinson. Tú no necesitas necesariamente gente hiperexperta, lo que necesitas es alguien que no esté tan contaminado como tú, como decía Raquel, en el foco. Necesitas alguien de fuera que mire lo que estáis haciendo. Básicamente eso, porque se generan muchos puntos ciegos, muchos problemas. Okay. Séptimo punto, no sé si debemos correr, ¿no? Sí. ¿Quieren que lo enumere? El 7 lo he dicho, sí. Y luego te cedo la palabra. Los 7,
Los trastornos de personalidad son muy difíciles de diagnosticar. Muy difíciles de diagnosticar. Yo tengo la impresión de que el diagnóstico con frecuencia ocurre porque un clínico en una puerta de urgencias hace un pincho moruno que incluye suicidio, autolesión, droga, bronca y vómito. Y cuando se alinean los astros, dice esto debe ser un trastorno de personalidad. La segunda opción que me preocupa para que se estén diagnosticando trastornos de personalidad por falta de respuesta a tratamiento farmacológico. Deben de ser trastornos de personalidad los que no responden a fármacos. Yo les voy a confesar cuál es mi diagnóstico de presunción. Cuando una persona tenga los síntomas que tenga, sin tener un retraso mental, ni tener una esquizofrenia u otra enfermedad mental hipergrave, cuando una persona no funciona bien ni de lejos en la mayor parte de las áreas importantes de la vida, siendo estas trabajo, estudios, amor, sexo, amistad y familia, si a una persona le va bastante mal en todas estas áreas, la posibilidad de que realmente sea un trastorno de personalidad son enormes, enormes. Y este es un señuelo diagnóstico muchísimo mejor que el pincho moruno conductual, porque mucha gente que hace intentos de suicidio, autolesiones y conductas autodestructivas no es límite, y porque hay muchos trastornos de personalidad que no tienen ese tipo de conducta, con lo cual es muy mal orientador diagnóstico. Una vida caótica, desordenada en horarios, sin rumbo, es mucho más predictor de trastorno de personalidad que una autolesión. Las personas normales y neuróticas son personas con problemas en áreas de su vida, porque todos tenemos problemas, pero no son caóticas ni desorganizadas. Caos, desorganización horaria, falta de rumbo, estar perdido en la vida, eso les debe poner oreja de Doberman, como decir, eso no es un diagnóstico de certeza, pero es un diagnóstico de presunción, es un ánimo de decir voy a seguir entrevistando mejor a esta persona. Como se ha dicho antes, no correr a tratar, compartir el diagnóstico con paciente y familia y ser extremadamente rígido y estructurado en seguir el siguiente protocolo. Hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico diferencial. Hacer el diagnóstico diferencial implica ser humildes y quitarse la razón. No estar empeñado y entocinado en que porque uno es clínico siempre tiene razón en lo que diagnostica. Uno puede equivocarse. Necesita feedback de los colegas. Diagnóstico diferencial, compartir el diagnóstico con paciente y con la familia. Después de eso, pedirle al paciente cuáles son sus objetivos para su vida, qué quiere de su vida, qué quiere conseguir. Y después de eso, elegir un tratamiento y planificarlo. Elegir, por ejemplo, un tipo de psicoterapia. ¿Para quién le vamos a elegir una psicoterapia meramente de apoyo? ¿A quién vamos a proponerle una psicoterapia más ambiciosa? ¿Cuál va a ser el rol de los medicamentos en todo ese puzzle? Y planificar un tratamiento y luego hacer el contrato que les decía antes por escrito, firmarlo y entregar una copia al paciente. Yo en mi historia clínica la abro, de cartulina la abro, y en uno de los extremos tengo grapado el contrato terapéutico del paciente concreto, contrato terapéutico grapado, y en el otro lomo tengo grapados objetivos del paciente. ¿Qué quiere o qué quería este paciente cuando vino? Porque muchas personalidades tienen objetivos y problemas del primer día y dejan de tenerlos a partir de que están en tratamiento. Por correr más, el 9º punto es un consejo: no acepten posiciones pasivas del paciente desde el principio. Ya se lo decía, la pasividad nunca va a ser rentable. Un paciente pasivo es un paciente que no va a mejorar. Los pacientes siguen de un modo intuitivo el modelo médico: he sido operado y debo esperar a ponerme bien para trabajar. Esto es un error. Incluso en medicina física se está fomentando la movilización precoz. La gente con un esguince el segundo día anda, la gente operada el segundo día o el primer día está sentada. No esperar a estar bien para hacer cosas para estar bien. ¿Correcto?
10º punto, ya os lo he dicho, escriban los objetivos del paciente, denle una copia y grápenlos. Habrá 2 tipos de objetivo, uno del corte más psicológico. Quiero mejorar mi humor, mi estabilidad. Los objetivos psicológicos son más baratos, peores que los objetivos vitales, que son más concretos, objetivables, evaluables. Quiero terminar tercero de la ESO, es un objetivo maravilloso. Quiero terminar tercero de la ESO. Quiero por fin poder consolidarme en una relación de pareja, maravilloso. Cuanto más concreto el objetivo, mejor. Un 10º punto, el más importante de toda la charla. El paciente va a hacer todo lo posible inconscientemente porque su problema, el de él, sea un problema de ustedes, terapeuta y familiares. Va a hacer todo lo posible por proyectar su problema en ustedes, familiares, y en ustedes, terapeutas, y ustedes tienen que devolver al paciente la responsabilidad sobre sus cosas. Y no solo la responsabilidad, sino también la libertad y la posibilidad de poder hacerlo bien, sentirse artífice en la curación de uno, no un sujeto pasivo. 12º punto, acepten una cuota importante de fracaso como terapeutas y vivan con ello. Es imprescindible. 13º punto, muy pegado a este, la aceptación del riesgo es el precio a pagar por los tratamientos exitosos. Todo tratamiento exitoso implica momentos de crisis horrible en el que la moneda puede caer del lado de la vida y de la muerte, y es la superación de esas crisis lo que hace progresar a los pacientes en adelante. 14º punto, recogiendo lo que decía Raquel antes, recuerden que su rol es ayudar a comprender, su rol no es sustituir al paciente y hacer las cosas por él, porque entre otras cosas no pueden, aunque quisieran. Serán muy buenas personas, no pueden hacer eso. 15º punto, establezcan límites claros al paciente sobre lo que está permitido y lo que no está permitido para continuar el tratamiento. 16º punto, videograben sus sesiones si les dan permiso, transcríbanlas literalmente, palabra por palabra, y supervíselas entre pares o con terapeutas senior. Eso es crucial, es la manera de mejorar, es pasaporte a la mejoría y al divorcio del terapeuta también, porque se consume 2 horas y media cada sesión de transcripción, pero bueno, es otro tema, ¿no? El 17º punto, ya vamos terminando, decía, el principal problema con el suicidio es la falta de sinceridad. El principal problema es la falta de sinceridad. Si todos los pacientes dijeran que se van a suicidar porque tienen ideas suicidas, sería para todos mucho más fácil, pero no siempre es así. Y en ausencia de sinceridad, o en frecuencia de deshonestidad, va a ser necesario aumentar el caudal de información de la familia. Es decir, hay que verse más con la familia de los deshonestos que con la familia de los honestos. Y si hay que ver todas las sesiones de terapia con familiar delante, todas las sesiones de terapia con familiar delante. No tiene ningún sentido tener sesiones con pacientes que están mintiendo a uno todo el rato. 18º punto, dedicado al asunto de Otto Kemberg y Grinson, ante cualquier duda o riesgo, ser conservador e ingresar. Nunca nadie se arrepiente de eso, y sí de lo contrario. Y como les decía, si hay explotación del ingreso, hablarlo claramente con el paciente. El 19º punto, diagnóstico diferencial permanente. Un psicoterapeuta no puede permitirse el lujo de, por ser psicoterapeuta, estar solo pendiente de los conflictos psicológicos y no estar pendiente de si su paciente ha desarrollado un episodio depresivo mayor en el curso de la terapia. Hay que estar pendiente de la psicología y de la psiquiatría, hay que estar pendiente de las dos. Y el 20º punto y último es estar muy atento a los detalles. Cualquier detalle es relevante y uno se entrena en mirarlo. Lo comentaba con Raquel en el descanso que tenemos una chica en la unidad que en el verano se ha tatuado en el antebrazo la palabra death, muerte, ¿no? Usted imagínense cuál es el pronóstico de una persona que se tatúa muerte en el antebrazo, ¿no? Y no es solo que se tatúe muerte en el antebrazo, porque si fuera otro tipo de vida y se lo tatuara sería más cuestionable, pero estamos hablando de una paciente que hace intentos de suicidio grave y se ha tatuado muerte, ¿no? O sea, atención a los detalles, y hoy en día los detalles son los tatuajes. No solo, pero también, ¿no? Y yo creo que con esto nos metemos en tiempo y no sé si quieres añadir o pasamos a preguntas. Bueno, a mí me gustaría puntualizar un poco en cuanto al, por ejemplo, el punto 19 del diagnóstico diferencial, porque creo que pueden ir cambiando los diagnósticos, ¿no? Y
¿Perdona? Que te peguen. Ah, vale. Sí, porque como a veces lo miro. Vale. En cuanto al diagnóstico diferencial, que a veces pues hacemos un diagnóstico y luego va cambiando, ¿no? Que eso también, danos tu opinión, Luis, sobre cómo cambias también o cómo a veces podemos cambiar de marco terapéutico. ¿Cuándo cambia el diagnóstico? Claro. O sea, yo estoy tratando trastorno de personalidad límite y en el curso del tratamiento se hace evidente que sufre una depresión mayor. ¿Sí? Bueno, entonces me conmuto a tratarlo como a cualquier depresión mayor. Exactamente igual que si hiciese una demencia de Alzheimer. Me cambio. Le suspendo el tratamiento, le digo usted no está en condiciones de hacer psicoterapia compleja en este momento, cognitivamente no está para eso, vamos a cambiar la modalidad hacia una terapia de apoyo, vamos a buscar una persona o yo mismo que le prescriba antidepresivos para la situación que está viviendo. O sea, soy muy claro, muy directo y muy franco sobre que la partida ha cambiado, va a cambiar por unos meses y luego retomaremos la partida anterior. Pero simplemente ser extremadamente directo. O incluso dentro del mismo, cuando no cambia el diagnóstico, que sigue siendo un trastorno de personalidad, pero a veces también nos has contado en otras ocasiones que también cambias o también se cambia de marco terapéutico dentro a lo largo del proceso cuando se producen ciertos cambios. Pues no te sigo ahora, la verdad. Dime lo que tienen en mente. Vale. A veces, bueno, cuando estás realizando una terapia, una TFP, a lo largo del proceso ocurren situaciones, porque, por ejemplo, el consumo de sustancias o algo así que hacen que te rompas también. Ah, claro. Muy bien. O sea, el abandono de la neutralidad técnica. Sí. O sea, la psicoterapia se hace en neutralidad técnica en el sentido de que las decisiones de la vida las toma el paciente y no las toma el psiquiatra. Yo no le digo a un paciente lo que tiene que hacer con su vida. Ahora bien, si un paciente entra, como pasó el otro día, y me dice... paciente casado con 3 hijos pequeños, he conocido la mujer de mi vida y me voy a Brasil la semana que viene, vengo a despedirme en nuestra última sesión. Yo abandono la neutralidad técnica y le digo, usted no va a ninguna parte. Yo digo eso en un modo un poco teatral y estudiado, porque espero la reacción paranoidea de lógica y humana y del paciente como diciendo, ¿cómo? Y entonces le digo, usted no va a ninguna parte, al menos hasta que usted y yo hayamos hablado esto en extenso. Y cuando usted y yo hayamos hablado esto en extenso y discutido los pros, los contras y la situación en la que queda su mujer, sus hijos y usted mismo, si después de nuestras conversaciones usted sigue pensando fugarse con la brasileña, yo seré el primero que le daré la enhorabuena, pero en este momento mi consejo fuerte es que usted se quede aquí. Bueno, yo creo que vamos a darle el turno de palabra al resto del auditorio para que seáis vosotros los que le preguntéis a Luis todo lo que queráis y bueno, cederemos la palabra a los demás. Sí, claro. Hacemos preguntas y yo les voy comentando, si quieren, sobre establecimiento de límites, que se va revelando como la gran técnica psicoterapéutica del siglo XXI. ¿Quién lo iba a decir? Enhorabuena por la magnífica exposición, Luis, como siempre. Yo quería preguntarte que también en este abordaje al paciente TLP, también tienes que hacer educación o psicoeducación a los médicos de puerta de la urgencia y de la unidad de agudos, ¿no? Porque en mi experiencia, el TLP no es bien recibido en ninguno de los dos dispositivos. Tienes toda la razón. Son famosos por generar reacciones contratransferenciales negativas muy intensas, ¿no? De odio, rechazo. Y es verdad que es necesario instaurar una cultura en la que... mira, nosotros tratamos de instaurar una cultura en la que los profesionales que van por ahí diciendo que no les gusta ver trastornos de personalidad sean los apestados de los servicios, la gente con peor prestigio. Todos los residentes tienen que rotar con nosotros en la unidad obligatoriamente,
y viene mucha gente de otras comunidades autónomas a rotar también. Y algunos adjuntos viejos son carne perdida para la causa. Sabemos todos que van a seguir haciéndolo pésimo y van a seguir amenazando a los pacientes con que les pinchan Modecate en la puerta de urgencia y cosas atroces. Estos, si los pillamos, los denunciamos. Y nuestra confianza está, sin embargo, en la verdad, en los jóvenes. Y ahí sí debo decir que si nosotros no decimos en público y abiertamente que las cosas están mejor, en el trato en Murcia, al menos, ¿no? A los pacientes límite en urgencias, corremos el riesgo de que la gente que está haciendo esfuerzos deje de hacerlos, porque cuando no hay reconocimiento no se sigue haciendo las cosas, ¿no? Nosotros estamos muchísimo mejor y te digo de corazón que la cosa de la que yo soy más orgulloso profesionalmente en mi vida es de haber contribuido a que en los 10 últimos años el trato de los asesores de personal en la puerta de urgencias haya mejorado. Eso es mi mayor satisfacción interna, la mayor. Hola, me ha gustado mucho vuestra intervención. A ver, Luis, yo veo bastantes TLP, trabajo en prisión, entonces tengo mucho TLP. Me ha gustado que pones normas, sí. Llegar a una hora, marchar. Me ha gustado lo de la brasileña, se marcha después de hablar contigo y reflexionar sobre el tema. Límites. Límites. La pregunta, entrando un poco en el tema de la psiquiatría legal, estos pacientes son pacientes, ¿verdad, Luis? Cometen muchos delitos, tienen repercusiones judiciales. Sí. ¿Cómo intervienes? ¿Haces informes que merman su delito cometido? ¿No son tales como para mermar su delito? Porque es evidente que saben lo que están haciendo, son responsables de sus actos, no están fuera de la realidad psicótica como el psicótico. Por supuesto. ¿Cómo actúas en este campo? Es una excelente pregunta. Desde el mismo momento del contrato, no solo al paciente, sino a su familia, le decimos, nadie le va a salvar el culo. Usted es responsable, como yo, de sus acciones legales, desde el principio. Y a los padres le decimos, no solo no le salven el culo, sino, les cuento una. Es una paciente, ahora está muy bien, pero en esta fase del tratamiento que les voy a mencionar, es una paciente que estaba saliendo con un novio semicarcelario enormemente grave y no sé hasta qué punto yo tenía más miedo de lo que él le hiciera a ella o ella a él, porque ella también era una persona muy violenta y agresiva. Y en un momento dado era claro que ella sostenía esa relación con ese chico en parte para torturarme a mí en la terapia, ¿no? Y ella me estaba siendo cada vez más explícita con más detalles sobre las situaciones horrendas que ellos estaban viviendo y llegó un momento en que tuve que abandonar la neutralidad técnica, como dice Raquel, y poner un límite y le dije, o usted abandona la relación con ese hombre o el tratamiento se acaba. Y ella me dijo, voy a ser fidedigno de lo que ella me dijo. Ella me dijo, venga, atrévete, ten cojones, a ver si te atreves. Y yo le dije, el tratamiento está terminado, señora. Ella se fue, me tiró el dinero al suelo y se marchó. Yo tenía un acuerdo con el padre, que era un hombre de negocios ultra rico, de que ella, que había estado en una comunidad terapéutica para drogas, si hacía eso, él no la apoyaba. Y fíjese que no la apoyó, que no le puso ni abogado. Ella tuvo que ir con un abogado de oficio al juicio. ¿Qué ocurrió? Cuando lo que estábamos todos pensando que iba a ocurrir, ocurrió y el chico la agredió gravemente, le partió los dedos chocándola contra la escalera del dúplex en el que ella vivía, en un modo atroz, violentísimo. Y quiero decirle que 2 meses y medio después, ella me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted me readmitiría en el tratamiento? Y yo dije, por supuesto, más que encantado de volver a verla. Y la paciente está muy bien, pero hubo que pasar por eso. Efectivamente, tenemos una cantidad de pacientes con rasgos antisociales enormemente importante y
no deben ser salvados absolutamente de nada, pero no solo no deben ser salvados de nada, deben saber que no se les va a salvar de nada. Bueno, yo creo que podemos terminar. Bueno, esto daría para mucho más, pero debemos terminar porque vamos muy pasados de tiempo. Así que gracias, doctor Valentiano, por tu magnífica ponencia.